I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Hechos capítulo 9, versículo 32 hasta el 43, vamos a estar abarcando toda esta sección, ¿sí? La semana pasada tuvimos un hermoso tiempo meditando acerca de la reacción de la iglesia ante la conversión de Saulo, y vimos varios elementos que representan una iglesia fiel y una iglesia que está actuando y reaccionando ante el poder salvador del Señor en la vida de Saulo. Y tuvimos un gran desafío al escuchar la exposición, y me gustaría retomar la predicación de hoy con el último versículo que tratamos la semana pasada, donde vimos a la iglesia en una condición bastante atípica hasta este momento. Entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y fue ahí donde nos quedamos la semana pasada, este pasaje, un pasaje que nos muestra qué es lo que la iglesia debería aspirar a hacer en tiempos de paz, ¿no? Ahora, si vos notás algunos detalles en este pasaje, el pasaje arranca hablando de las iglesias, ¿no? Y el sentido plural de este pasaje es intencional, porque para este momento ya no existe una sola iglesia, existen varias iglesias funcionando. ¿Y cómo se han generado estas iglesias? Bueno, estas iglesias se han generado por medio de la segregación de los creyentes, por medio de la predicación. La segregación de los creyentes en toda la región de Judea, en toda la región de Samaria, en toda la región de Galilea, e incluso llegando más allá de la tierra de Palestina, en Damasco, necesitábamos hablar ya de iglesias, ¿no? Y hay una multiplicidad de iglesias en toda esta región que ya están siendo reconocidas en el texto como congregaciones aparte de la iglesia de Jerusalén. Ahora cerramos ahí y cerramos con este periodo de paz. Y hoy lo que vamos a estar viendo es precisamente algunos textos que lo que nos van a mostrar es qué es lo que un ministro fiel hace en tiempos de paz, qué es lo que un ministro hace en tiempos de tranquilidad, qué es lo que hace un ministro cuando la persecución mengua y la paz para ministrar al pueblo de Dios ocurre, ¿no? Y entonces, en esta mañana, si ustedes me permiten ponerle un título a la predicación de hoy, va a ser las marcas de un ministro fiel, las marcas de un ministro fiel. Y acá tenemos una ruptura totalmente evidente en el pasaje, porque hasta ahora, en el capítulo 9, el personaje más fuerte de todo el capítulo 9 había sido Pablo. Y en la última exposición, en la última predicación, vimos que Pablo fue un hombre que trajo mucha atención a la persecución cuando estuvo en la tierra de Jerusalén. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que una de las cosas llamativas del texto fue que Pablo, quien estaba huyendo de la persecución, del asesinato, de las amenazas de muerte, se va hacia un lugar que es, digamos, lógicamente hablando, irracional ir, porque no tenía ningún sentido ir a Jerusalén si el propósito era preservar la vida. Pero vimos que Pablo necesitaba acercarse a la iglesia en Jerusalén para poder reafirmar el llamado que Dios le había dejado, ¿no? Entonces vimos ahí que en el libro de Gálatas Pablo había ido intencionalmente para encontrarlo a Pedro y a Santiago, estos dos hombres que eran pilares de la iglesia de Jerusalén. Y finalmente lo encuentra por la intervención de este hombre Bernabé, y entonces Saulo está ahí siendo afirmado por la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén ahora reconoce en Saulo un hombre que ha sido llamado
por Dios a la salvación, pero no solo a la salvación, también al ministerio. Y entonces Saulo toma el lugar de Esteban, predicando ahí con los judíos helénicos. Esa vacante había quedado vacía, ¿cierto? Por causa de Pablo, y Pablo mismo la iba a ocupar. Y ahora Saulo, defendiendo las doctrinas de Cristo frente a los judíos helénicos, hizo que el clima en Jerusalén eferveciera tanto que ellos estaban queriendo matar a este hombre, que no era cualquier hombre. Matar a un ciudadano romano era una gran falta. Matar a un ciudadano romano era un problema legal sumamente importante, más si esto era llevado a cabo por alguien que no era un ciudadano romano. Entonces, los judíos sabían, y una de las cosas que había preservado hasta ese momento la vida de Pablo era el hecho de que ellos sabían que Pablo era un ciudadano romano. Pero la tensión fue creciendo a un punto tal de que ellos ya no les importaba nada, no les importaban las consecuencias, necesitaban acallar la predicación de Pablo, necesitaban acallar la voz de Pablo. Pablo era una amenaza potencial para los judíos, era una amenaza potencial para el liderazgo de los líderes judíos en la nación de Israel, y entonces ellos están decididos a matar a Pablo, ¿no? Y entonces la iglesia una vez más interviene en proteger a este ministro del Señor, en resguardar su vida, tomándolo hasta una ciudad portuaria y mandarlo a Tarso, ¿no? Ahí en Cilicia, en lo que hoy conocemos como Turquía. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos con Pablo saliendo de la escena. Y tenemos que hablar que este tiempo es un tiempo de silencio para la vida de Pablo, porque no tenemos registro alguno de qué es lo que pasa con Pablo en todo este periodo de tiempo. No sabemos qué es lo que ocurre en todo este periodo de tiempo. Sí sabemos que él volvió a su ciudad de origen. Él volvió a la ciudad donde él pertenecía. Y sabemos que Pablo vuelve a entrar en escena cuando Bernabé, mucho más adelante, lo hace llamar para que venga a Antioquía estando Pablo en Tarso. Entonces va a ser un periodo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí es un periodo largo de varios días, de varios años, donde Pablo va a quedarse en Tarso entre las sombras, ¿sí? Y entonces ahí hay un quiebre en los personajes de la narrativa, porque si bien hay un quiebre en la escena, hay un quiebre en el escenario, hay un quiebre también en el personaje. Salimos de Pablo y ahora nos enfocamos en Pedro. Y entonces Pedro va a ser el personaje principal en lo que queda del capítulo 9 y en todo el capítulo 10, ¿no? Hay algo también interesante y espero poder llegar a la exposición del capítulo 10 porque Pedro va a tener que entrenarse en el ejercicio de la compasión y de la misericordia antes de llegar al capítulo 10. En el capítulo 10, Pedro va a tener que lidiar con un prejuicio muy profundo. Un prejuicio que no solo lo trae él, lo trae gran parte de la iglesia en Jerusalén, lo tiene gran parte de la iglesia judía. Es un prejuicio que fue construido por cientos y casi estaríamos hablando de miles de años. Un prejuicio que tiene que ver con el lugar que los gentiles van a tener en el reino de Dios. Pero antes de llegar al capítulo 10 y que nos empiecen a contar Lucas la historia de Cornelio, una de las cosas que Lucas va a hacer con este texto es mostrarnos la antesala de ese encuentro con los gentiles. Y entonces claramente cerramos esta escena de Pablo con Bernabé interviniendo, siendo un hombre marcado por la misericordia, y ahora Pedro va a ser un hombre que se va a ejercitar en la misericordia. Y el Señor lo va a exponer a situaciones donde la misericordia y el corazón compasivo se va a tener que ejercitar una y otra vez para poder llevarlo a un punto que es el punto del capítulo 10. Pero antes de llegar ahí, la próxima semana vamos a estudiar el pasaje del día de hoy. Entonces vamos a leer toda esta sección que abarca los versículos 32 hasta el 43. Vamos a leer. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, como les dije, el título de la predicación de esta mañana va a ser Las marcas de un siervo fiel, las marcas de un ministro fiel. El primer punto es que las marcas de un ministro fiel muestran a un hombre activo en el cuidado a los santos, muestran a un hombre activo en el cuidado a los santos. Fíjate cómo arranca el versículo 32. Dice ahí: aconteció que Pedro. Como lo mencioné en la introducción, acá hay un quiebre en el personaje, ahora el foco está en Pedro, y Pedro va a estar desarrollando un ministerio en las iglesias. Quiero que entiendas un poquito de qué es lo que está pasando acá. O sea, claramente han pasado los años, ya cerramos los primeros 10 años de la historia de la iglesia, los primeros 10 años que abarcan entre la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 y la salida de Pablo a la ciudad de Tarso. Estamos hablando de los primeros 10 años de 30 años que abarca todo el libro de los Hechos. Estamos cerrando esos primeros 10 años, y para estos 10 años los discípulos levantan la mirada y ven que el balance ha dejado a una iglesia en Jerusalén muy menguada, muy diezmada por la persecución, pero una iglesia que se ha multiplicado en toda la región de Palestina. Y entonces ahora el trabajo de cuidar a las iglesias no está abocado solamente en Jerusalén, sino ahora en vastas regiones. Muchos comentaristas creen que este cuidado de las iglesias fue un cuidado que brindaron los apóstoles. Ellos se dividieron el trabajo y fueron trabajando en función de cuidar a la iglesia, moviéndose entre las iglesias. Pero acá el texto nos pone a Pedro en una disposición de mucha movilización. Ahora vamos a ver por qué mucha movilización, porque ahí dice que aconteciendo Pedro visitando a todos. Es interesante porque la palabra que utiliza ahí, visitando, en realidad es un verbo que tiene que ver con atravesar, tiene que ver con cruzar, por pasar en medio de, ¿no? Y esta es una expresión llamativa porque una de las cosas que Pedro está haciendo es que él está viendo una necesidad de sobreveer por un grupo de iglesias que se han fundado como el resultado de la persecución. O sea, esto no ha sido un proyecto intencional de multiplicación, sino ha sido más bien la presión de Dios trayendo la persecución y sacando a los cristianos de Jerusalén. Y entonces ahora, ¿qué va a ocurrir con estas múltiples iglesias en toda esta región? Bueno, necesitan ser cuidadas y pastoreadas. Y ahora Pedro es un hombre muy inquieto. Ya lo conocemos a Pedro y entendemos su personalidad. Sabemos que es un hombre avasallante, sabemos que es un hombre de iniciativa, sabemos que es un hombre que más bien hay que ponerle freno más que empujarlo, ¿no? El Señor en un momento le pidió a Pedro que le esperara en Galilea, y Pedro fue a Galilea, y en un momento él estaba ahí esperando la manifestación del Señor en la resurrección, y él no pudo esperar más. ¿Y qué hizo? Se fue a pescar, ¿no? Él no podía quedarse quieto. Me recuerda a algunas personas que hay en nuestra iglesia, pero este tipo de personas son de mucha bendición. Era un hombre que era muy inquieto, y entonces el Señor estaba utilizando eso. Abro un paréntesis, ¿no? Me acuerdo que en un momento de la vida de, no voy a decir su nombre, pero es mi hijo Aarón, él era muy inquieto y se movía, y muchas veces era muy cansador tener que estar, y se vivía golpeando y saltaba acá para allá.
Y un día mi esposa escucha la predicación de un hombre que para nosotros es un referente muy grande, que es el pastor John MacArthur, y él hablaba de que cuando él era niño, no estoy diciendo que con eso mi hijo va a ser MacArthur, pero el consuelo de mi esposa, él decía que cuando era niño, él era muy inquieto, y entonces después entendió que la razón por la cual el Señor le había dado tanta energía era por el ministerio que le iba a llevar, y muchas veces vemos eso, y entonces mi esposa ve la energía de mi hijo y se consuela con eso. Pero es verdad, muchas veces la vida del ministerio requiere hombres inquietos, hombres que están moviéndose, hombres que les cuesta estar en un solo lugar y que tienen mucha energía. Y la verdad es que esto es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro tenía mucha energía, el Señor le decía esperar y él esperaba un poquito y después tenía que ir a pescar. Algo tenía que estar haciendo, no se podía quedar en su casa. Y estos hombres son sumamente útiles, ¿no? Y después hay otro tipo de hombres que pueden quedarse por horas sentados en un escritorio estudiando, ¿cierto? Afirmando la iglesia. Pero hay otros hombres que necesitan movilización y Pedro estaba haciendo esto, estaba moviéndose de un lado para otro porque su personalidad así lo indicaba y él también entendía que esto era el plan de Dios para él, ¿no? Y es interesante porque ahí dice visitando a todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, visitando a todos quiere decir todas las iglesias de Samaria y Judea, ¿no? Todas estas ciudades que se están mencionando acá, Jope, Cesarea, Lida, son pequeñas aldeas o pequeñas ciudades que están desparramadas entre la tierra de Judea o la provincia de Judea, o sea, todo el sur de Israel, Samaria, toda la zona costera de Israel, y el norte de Israel, que es la zona de Galilea. Y él está haciendo este ministerio, moviéndose y tratando de velar por la integridad teológica y el cuidado pastoral de los creyentes en todas estas regiones, ¿no? Además, también entendemos que Pedro entendía, como líder en la iglesia de Jerusalén, que muchas de estas iglesias habían arrancado y habían comenzado como una segregación de la iglesia original, que era la iglesia de Jerusalén. Entonces había un deber pastoral, había un cuidado pastoral y Pedro se sentía deudor por esto. Ahora lo que vemos es a un hombre que está de una manera intensa cuidando y protegiendo a la iglesia de Cristo. Ahora, esto es un ejemplo hermoso porque en nuestro tiempo esto es una realidad que no se ve con mucha frecuencia. Uno podría pensar, bueno, tener una iglesia en Jerusalén con un liderazgo sólido es algo muy importante. Es la iglesia madre, es la iglesia que todos están viendo, es la iglesia desde donde todo se originó. Años más adelante es la iglesia donde los grandes conflictos teológicos se iban a terminar resolviendo. Acordate que cuando hay este conflicto en el capítulo 15 del tema de la circuncisión o no circuncisión, ¿a dónde se acude? Se acude a Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy importante, pero el hecho de que la iglesia de Jerusalén fuese una iglesia importante no le hizo pensar a los discípulos que el cuidado del resto de las iglesias no era importante. Y una de las cosas que entiendo de este pasaje es que este pasaje nos alienta a pensar que la iglesia requiere ministros fieles que vean las necesidades de la iglesia local, pero también vean y levanten la cabeza y vean la necesidad que hay a nuestro alrededor. Nosotros hemos sido privilegiados como iglesia en brindarnos en una etapa muy temprana de nuestra iglesia muchas relaciones. Y esas relaciones nos han permitido no solamente tener un panorama de qué es lo que está pasando en las iglesias que todavía son iglesias, que todavía están defendiendo el Evangelio de Cristo, sino también brindarnos un panorama de la necesidad que hay en la iglesia. Y una de las cosas por las que oro al Señor es que se levanten hombres como Pedro, que no están velando solamente por estar en esta ciudad, tratando de afirmar las dinámicas de esta iglesia, sino hombres que levantan la mirada y ven más allá de lo que está ocurriendo acá en el contexto de nuestra iglesia local. Claramente nuestra iglesia local necesita ser afirmada. Claramente nuestra iglesia local necesita ser protegida. Claramente nuestra iglesia local necesita ser pastoreada. Claramente nuestra iglesia local tiene que seguir trabajando para obtener un liderazgo plural. Todas estas cosas son necesarias. Pero en el entretanto que eso va ocurriendo, en el entretanto que nuestra iglesia se va afirmando, eso no quiere decir que nosotros no somos responsables de levantar la mirada y velar por la integridad de otras iglesias con las cuales el Señor nos ha conectado. Esta semana fue una semana intensa porque tuvimos 2 viajes esta semana. Y en mi corazón hay una tensión grande porque
por un lado, hay una necesidad evidente que como pastor me gustaría que como iglesia podamos trabajar juntos en suplir. Pero al mismo tiempo quiero ser sabio en no cuidar el cuidado de la iglesia. Quiero ser sabio en disipular a las personas que hay que disipular, vertir el tiempo que hay que vertir en la enseñanza y en la exposición bíblica, sobreveer por todas las dinámicas necesarias para que los creyentes sean llevados a la perfección. Y esto es una labor ardua, pero eso no tiene que meternos con la cabeza dentro de la iglesia. Ahora, tampoco, y hay que tener cuidado con algo, me acuerdo que hace un tiempo atrás nos invitaron a una conferencia y en la conferencia había un eslogan muy grande y decía, venciendo el eclesiocentrismo para una misión más activa. Entonces, la consigna del título era mostrar cómo el estar mirando adentro de la iglesia se convertía en una amenaza para poder ver la necesidad que hay afuera. Y esto es una mentira. O sea, velar hacia adentro de la iglesia, cuidar las dinámicas de la iglesia, proteger lo que ocurre en nuestra vida de la iglesia, no es una amenaza para ver qué es lo que está pasando afuera. Al contrario, velar por lo que ocurre en nuestra iglesia potencia lo que hay afuera. En la medida que nosotros vamos cuidando la iglesia de Cristo, sus dinámicas, la santidad, la disciplina, vamos velando por una membresía real, una membresía que echa mano de todos los recursos y todos los criterios que la Biblia tiene para afirmar a los miembros que deben pertenecer a la iglesia. Y esto tiene que ver con dinámicas internas y tiene que ver con nosotros viéndonos a nosotros mismos. Esto se hace, pero no se hace solamente para pensar lo que ocurre acá. Se hace para fortalecer lo que hay acá, para poder alcanzar lo que hay afuera. Entonces, es mentira pensar que el eclesiocentrismo es una amenaza para la misión. El estar pendiente de nuestra iglesia va a ser la plataforma que nos va a dar el entendimiento y nos va a equipar para poder saber entender cómo las necesidades de afuera pueden ser suplidas. Pero es verdad que hay una amenaza en que nosotros estemos pensando solamente en nosotros, solamente en los nuestros. Tenemos que aprender a levantar la mirada en ver y en aprender a ver que hay un mundo evangélico mucho más allá de las fronteras de nuestra iglesia local y que tenemos una responsabilidad de generar lazos de interdependencia y sobrever. Así que en el próximo mensaje, cuando pidamos hombres que vayan a Brigham, me imagino que todos se van a anotar. O cuando necesitamos a hombres que vayan a Río Cuarto, todos se van a anotar. Y lo que hay que hacer de ahora en más es que le tengamos que decir más a los hombres que no, que sí, ¿no? Ya no tenemos más lugar en el auto, ya no hay más espacio, ya no hay más oportunidades, las necesidades están suplidas. Esta semana fuimos a Río Cuarto y nos decían, ayúdennos, necesitamos enseñar la palabra con fidelidad. Ayer estuvimos en Rosario, en una iglesia, donde hermanos quieren ser fieles al Señor, quieren servir al Señor, quieren ver una iglesia sólida, una iglesia robusta, una iglesia donde se predica la palabra con fidelidad y están diciendo, ayúdennos. Y entonces, claramente nosotros no somos expertos, nosotros no tenemos las respuestas para todas las necesidades, pero sí el Señor nos ha dado gracia, sí el Señor nos ha equipado con algunas cosas, y esas pocas cosas que tenemos deberíamos ponerlas a disposición para poder edificar la iglesia en todos los lugares. Y entonces, lo que estamos viendo acá es esta actitud de Pedro visitando a todos, ¿no? Visitando a todos los santos, velando por todo el estado de las iglesias que se habían establecido en todos estos lugares. Y entonces ahí vemos a Pedro estando activo, ¿no? Ahora, más adelante, una de las cosas que va a ocurrir es que la dirección del ministerio de Pedro se va a aclarar cada vez más. Pedro no terminó en la tierra de Palestina. Pedro fue entendiendo la dirección de Dios a medida que fue pasando el tiempo. Y entonces, por ejemplo, cuando vos lees las cartas de Pedro, te das cuenta de que el cuidado que Pedro hizo hacia la iglesia no se quedó solamente en la tierra de Palestina. Ahí cuando vos ves la salutación al Ponto, a Galacia, a Frigia, a todas esas regiones, lo que te hace pensar esa salutación es que Pedro fue confirmando la dirección en la cual el Señor tenía que llevarle para proteger y cumplir su ministerio. Y no solamente eso,
Cuando vos, por ejemplo, lees el contexto del Evangelio de Marcos, te das cuenta de que el Evangelio de Marcos es la respuesta y la recopilación del ministerio de Pedro y la experiencia de Pedro junto al Señor Jesucristo pensado para la iglesia en Roma. Pedro terminó en Roma. Entonces, la pregunta que surge de todo esto es, ¿en qué momento ocurrió todo este direccionamiento ministerial? ¿Qué fue lo que le dio la claridad a Pedro para poder entender hasta dónde iba a llegar su influencia? ¿Cómo su ministerio se iba a desarrollar? ¿Cuáles eran los aspectos de la vida del reino a los cuales el Señor lo había llamado? Te digo una cosa, ¿sabes cómo lo confirmó? Andando, caminando. Una de las cosas que son claras en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es que ninguna persona va a poder confirmar el llamado que Dios ha hecho a su vida, el rol que va a tener en el cuerpo de Cristo, la función que va a desempeñar en el reino de Dios, a menos de que Él esté caminando en el ministerio. La claridad que estos hombres tuvieron no fue quedándose pasivos en un solo lugar. Fue atendiendo a necesidades puntuales, fue siendo sensibles a la guía del Señor, pero muy importante esto, siendo activos en el ministerio. Yo sé que actualmente hay un grupo de hombres en esta iglesia que están sintiendo la inquietud por dentro de tener la sospecha de que el Señor los está llamando a la obra del ministerio. Sé que muchos de los hombres que están acá en la iglesia están luchando en contra de su pecado, y en la medida que van luchando en contra de su pecado, van luchando en contra de su egoísmo, van luchando en contra de su comodidad, van luchando en contra de sus apetitos, van luchando en contra de la independencia, lo que eso va trayendo como resultado natural es que en el corazón afloran nuevos deseos, afloran deseos que antes no habían, afloran deseos que son santos. ¿Por qué? Porque están batallando contra el pecado, y entonces esto va aflorando. Y ahora la pregunta que surge en sus mentes es, bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el llamado de Dios para mí en el avance del ministerio? Y lo único que te puedo decir es, ¿querés saberlo? Tenés que caminar. ¿Querés saberlo? Tenés que meterte, tenés que involucrarte. Cuando el Señor lo llamó a Pablo en el segundo viaje misionero, la dirección del Señor no era clara en un momento. Y en el capítulo 16 se nos dice de que la dirección estaba siendo incluso entorpecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impedía que el ministerio avanzara. Ahora, de repente, una visión de un varón macedonio les indica hacia dónde tienen que ir. ¿Cómo obtuvo Pablo la dirección para poder ir hacia Macedonia, llegar a Filipos y empezar a predicar el Evangelio en aquellas regiones? Fue estando inmerso en el ministerio. Fue intentando y fallando, intentando y fallando, intentando y fallando. Vamos a Éfeso, el Espíritu lo impedía. Vamos a esta zona, el Espíritu lo impedía. Vamos a este lugar, el Espíritu lo impedía. Pero eso no hizo, cuando vos ves el capítulo 16, no hizo que eso menguara en la vida de Pablo. Eso lo que hizo fue afirmar el corazón de Pablo. Y en el entretanto que él iba intentando, en el entretanto que él iba caminando, el Señor fue trayendo la claridad hacia donde tenía que ir. Entonces, ser un hombre pasivo nunca te va a dar claridad hacia dónde tenés que ir. Y estoy hablándole a los hombres porque los hombres son los que están encargados de marcar esa dirección. Nuestras esposas lo que van a hacer es esperar que vos marques la dirección, para que ella te pueda seguir, para que ella te pueda complementar, para que ella te pueda ser esa ayuda idónea que vos tanto necesitas. Pero la dirección la necesitas vos. La claridad la tenés que tener vos. Y te quiero decir una cosa, esa claridad no va a venir a menos que estés caminando. Esa claridad no va a venir a menos de que estés sirviendo. Esa claridad no va a venir a menos de que te estés involucrando en lo que el Señor está haciendo hoy. Y esto es lo que Pedro claramente hizo. Y entonces cuando vos ves toda la trayectoria de Pedro, vos decís, bueno, parecía como que Pedro iba a terminar en la tierra de Jerusalén y terminó en Roma. ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, el Señor fue mostrando con claridad el rol que él tenía que hacer, el rol que él tenía que cumplir, en la medida que él se comprometía con lo que el Señor estaba poniendo por delante. Y hoy la necesidad puntual era velar por la integridad de todos los discípulos en aquella región. Ahora, estando ahí, no solamente se nos muestra que las marcas de un ministro fiel son de un hombre activo, de un hombre inmerso en el cuidado de los santos, sino que también hay una marca más que vamos a ver ahí en el ejemplo de Eneas, que las marcas de un ministro fiel se caracterizan por
una compasiva actitud hacia los necesitados. Una compasiva actitud hacia los necesitados. Fíjate, la intención de Pablo es poder velar por los santos. Fíjate que el orden no es distinto. Esto es algo también sumamente importante. Acá no te está diciendo que Pedro está llegando a la ciudad, no está llegando a Lida solamente porque él quiere predicar el evangelio y ganar más personas. Hay muchas personas que piensan que la obra del ministerio tiene que ver con evangelismo, 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 hacer. Pero Pedro no llegó a Lida con esa intención. Pedro llegó a Lida con la intención ¿de qué? De pasar tiempo ¿con quién? Con los discípulos. La prioridad del viaje de Pedro en esta ciudad no era expandir. La prioridad de Pedro no era ganar nuevas personas. La prioridad de Pedro era alcanzar y edificar a los santos. Esto es muy parecido a lo que pasó con el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vamos a ver la condición de los cristianos, vamos a ver la condición de los creyentes en las ciudades donde hemos predicado. La obra del ministerio requiere una atención especial sobre los santos, sobre la iglesia. Pero eso no quiere decir que no estamos atentos a vivir una vida de equilibrio donde estamos tratando de alcanzar a personas que están en necesidad espiritual, ¿no? Y entonces ahí viene el relato y avanza en el versículo 33 al 35 de la siguiente manera. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, Saulo está yendo, su intención es estar con los santos, su intención no es predicar el evangelio o hacer un ministerio de alcance, pero en el entretanto que él está caminando, el discernimiento que en ese momento él tenía como un apóstol, esto tiene que ver con una etapa transitiva, él reconoce que Dios quiere hacer algo en la vida de un hombre. Un hombre que tiene un nombre puntual, su nombre es Eneas, este nombre es un nombre judío, y este hombre tiene una enfermedad. Esa palabra paralítico que aparece ahí es una palabra interesante porque tiene que ver con paralizado. Este hombre tiene algún tipo de enfermedad que lo ha llevado a paralizarse. Y entonces esta parálisis que él está sufriendo es una parálisis real, es una parálisis grave porque no es una parálisis de poco tiempo. Ahí el texto te dice que es una parálisis que llevó por lo menos un periodo de 8 años, ¿sí? Entonces, este hombre hace 8 años tiene algún tipo de enfermedad que lo ha dejado en una parálisis completa. La palabra parálisis ahí quiere decir que este hombre no se puede valer por sus propios medios. No es que sus piernas no funcionan, no es que él está completamente tirado en una cama en algún lugar público donde él no se puede mover. Donde él para poder vivir depende de otras personas por completo, él no puede trabajar e incluso esta palabra podría dar la indicación de que para comer este hombre necesitaba ayuda, su cuerpo estaba totalmente paralizado. Hay enfermedades de este tipo en nuestro tiempo, hemos visto personas que no tienen la facultad de poder mover ni siquiera sus manos, hay gente que ni siquiera tiene la facultad de poder mover su boca y necesitan ser alimentados por una traqueotomía. Entonces, la situación que este hombre está viviendo es una situación de salud realmente extrema. Y entonces este hombre está en esta condición y Pedro reconoce que el Señor quiere hacer algo en la vida de este hombre. Ahora, recordá que todas estas señales son señales que los judíos pedían. Ahí en el capítulo 2 de Primera de Corintios se nos dice de que los griegos pedían sabiduría, pero los judíos pedían señales, ¿no? ¿Cómo puede hacer un judío para entender que durante 1400 años la creencia del judaísmo se apoyó en textos que fueron escritos en un largo periodo de tiempo y que de repente ahora hay un grupo de hombres sumamente humildes, galileos, son hombres torpes para hablar? Estos hombres están hablando en nombre de Dios y dicen que el Mesías, que durante 1400 años fue anticipado, realmente ya vino. ¿Cómo puede este hombre mostrar credenciales genuinas de que ellos están predicando al verdadero Mesías? Bueno, señales. Y entonces el libro de Hechos está lleno de señales en un contexto judío, precisamente por la razón que los judíos esperaban ver estas señales como una vindicación del mensaje del Señor, como una vindicación de que el Mesías había venido. Entonces, por esta razón, vemos ahí a Pedro haciendo estas señales. Pero Pedro ve la escena y su corazón es llevado a misericordia y él se acerca a este hombre.
Si bien su misión es estar con los santos, esto no le impidió ver la necesidad de este hombre. Este hombre tiene una necesidad real, tiene una enfermedad real, tiene una enfermedad que se ha prolongado en el tiempo y entonces él va a ministrar a este hombre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice, y le dijo a Pedro, a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Me encanta porque hay una actitud que vemos en los apóstoles una y otra vez, que es la actitud de no poner los ojos de ellos, de su público, en ellos, sino es continuamente empujar a su audiencia a que vean la gloria de Cristo, la gracia de Dios, y ellos se corran del medio. Cuando en la vida ministerial de los apóstoles ellos encontraron alabanza y vieron el intento de personas de poner sus ojos en ellos sintieron un gran dolor pecaminoso o ellos sintieron desagrado. Por ejemplo, en un momento en el ministerio de Pablo estaba andando con Bernabé, allí en su primer viaje misionero, y en un momento una mujer endemoniada empieza a hablar que estos hombres vienen en nombre del Dios Altísimo. Y ahí Lucas nos dice en el libro de Hechos que esto, desagradándole a Pablo, se giró y expulsó el espíritu de esta mujer. ¿Qué era lo que esta mujer estaba haciendo? Lo que esta mujer estaba haciendo era poner la atención de toda la audiencia de estos dos hombres en los hombres en sí mismos. Pero dice ahí la expresión de que desagradándole a Pablo. ¿Por qué le desagradaba a Pablo esto? Porque Pablo entendía claramente su identidad en el Señor. Pablo entendía que él era simplemente un pecador. Entre él y la audiencia no había ningún tipo de distinción. Entre el mensajero y los que escuchaban no había ningún tipo de diferencia. Pablo fue muy intencional en decir, soy una vasija. Soy una vasija que contiene un mensaje que debo proteger, pero soy un portador de un mensaje. No soy la esencia del mensaje. Y cuando personas trataban de poner los ojos en ellos, ellos lo veían con desagrado. Y entonces acá Pedro hace eso, ¿no? Va a manifestar una forma de poder tremenda, pero lo que él va a hacer no va a ser poner los ojos de este hombre ni de los que vieron esto en su propia persona. Él no trató de comunicarle a la audiencia que él tenía un poder en sí mismo. Lo que él hizo fue decir las siguientes palabras: Jesús te sana. ¿Sabes una cosa? Pedro no era un curandero. Él no tenía ningún poder. Lo que este hombre hacía era reconocer la voluntad de Dios, discernir de una manera sobrenatural la voluntad de Dios, identificando que lo que Dios quería hacer en la vida de este hombre era sanarlo. ¿Para qué? Por el bien de él y para la salvación de muchas personas. ¿Sabes una cosa? En el ministerio, para poder ser un hombre fiel, tenés que aprender a direccionar con claridad tus expectativas. Para ser un hombre fiel en el ministerio tenés que disciplinarte en que todo lo que vos haces, si de alguna manera está siendo usado por Dios, no pongas los ojos de las personas en vos, sino pongas los ojos de las personas en Cristo. Aun cuando Pablo pudo haberle dicho a alguien, sean imitadores de mí como yo de Cristo, el objetivo de Pablo no era ponerse él como un elemento de transformación, sino mostrarse él mismo como un canal para un fin máximo, que es pongan sus ojos en Cristo. Verme a mí en el principio de imitación es en función de que puedan verme a Cristo, no puedan ver mi virtud. Y eso es algo muy importante de separar, es algo muy importante de dividir. Y entonces acá Pedro lo que está haciendo es siendo bien claro con sus palabras. Dios quiere salvar a este hombre, pero no lo va a salvar con mi poder, lo va a salvar con el poder de Cristo. Y entonces Él es claro, va a ocurrir algo, va a acontecer algo, pero esto va a acontecer porque el poder de Cristo se va a manifestar. Entonces ahí lo tenemos a Pedro poniendo los ojos en Cristo. Claramente esta es una marca de una persona que es fiel en el ministerio. Es fiel en el hecho de que él no quiere que la gente genere un sentido de admiración hacia su persona. Él no quiere que la gente genere un deseo de estar con él por el poder que él está desplegando. Lo que él quiere es que la gente vea a Cristo en las manifestaciones de su propio ministerio. Entonces le ordena a que se levante, a que tome su cama, y mira lo que ocurre. Enseguida se levantó. En nuestro contexto es muy importante recordar
que la clara distinción de por qué lo que la iglesia carismática profesa y vive no es lo que está pasando acá, es porque es completamente opuesto en un montón de sentidos. Por ejemplo, una de las cosas que ocurren muchas veces en las iglesias carismáticas que proclaman tener poder para salvar y sanar es el hecho de que tienen un patrón completamente contrario. Y es, en vez de promover la gloria de Cristo, lo que hacen estos hombres es exaltarse a ellos mismos. Es ponerse en el frente de la congregación para mostrarse ellos como ungidos de Dios, como gente especial, como gente diferente al resto, que tienen cierto tipo de poderes para poder mostrar cómo Dios les ha favorecido. Y esto no fue lo que Pedro hizo. Pedro lo que hizo fue poner los ojos en Cristo. No me miren a mí, yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna facultad sobrenatural, yo solamente soy un administrador de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces Dios le da el discernimiento de mostrarle que Él va a manifestar su poder ahí, y entonces manifiesta su poder ahí, pero el poder está en Cristo, no está en mí, está en Cristo. Otra de las razones por las cuales esto no tiene nada que ver con la expresión carismática es porque este hombre tenía una condición médica real. Era totalmente absoluta. El tiempo lo había demostrado, eran 8 años, su parálisis era completa. Y mira lo que dice ahí el texto. Dice, y enseguida se levantó. No fue que él empezó a temblar, ¿cierto? Y de repente empezó a mover las manos, y de repente empezó a mover los pies, y de repente se pudo incorporar y alguien le ayudó a incorporarse. Fue inmediato. El texto es muy claro en mostrar esto. Este hombre ya no tenía ningún tipo de parálisis, ya no tenía ningún tipo de enfermedad. Y entonces este hombre se incorpora, se levanta, hace su cama y empieza a caminar. Esto es algo realmente sorprendente, porque esto no ocurre en nuestro tiempo. Esto no es algo que está pasando. Es muy importante que cuando nosotros veamos estas expresiones milagrosas en el libro y en el contexto del libro de los Hechos, tenemos que entender el propósito de por qué Dios le dio la facultad a Pedro de poder distinguir que el Señor iba a manifestar su poder de esta forma. Y la razón de poder vindicar el mensaje del Evangelio en un entorno donde las escrituras no estaban completadas. El Nuevo Testamento no había empezado a esbozarse, no había empezado a escribirse. Y entonces, ¿qué va a mostrar la autenticidad del mensaje de estos hombres? ¿Qué es lo que va a mostrar la autenticidad de la tradición oral de estos hombres? ¿Qué es lo que va a mostrar la autenticidad de todas las expresiones verbales que ellos están diciendo? Estas señales. Ahora, nosotros hoy no necesitamos estas señales, porque la palabra ha sido completada, las escrituras han sido dadas, y nosotros ahora lo único que necesitamos es proclamar la palabra, ya no necesitamos señales, porque hay un lugar más seguro que las señales para poder creer en el poder de Dios, la palabra misma. Entonces esto ya no es necesario, pero en este momento era necesario, y las características de lo que estaba pasando en este momento no son las características de lo que muchos dicen que pasa en nuestros días. Esto ya no ocurre. Hace poquito tiempo estábamos ahí en la clase de membresía, y una de las tareas que le asigné a las personas que estaban tomando la clase conmigo fue leer 4 o 5 páginas de un libro de John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Y quiero hacer un paréntesis acá con respecto a esto, porque entiendo que hay una necesidad grande. Una de las cosas que John MacArthur muestra en el libro es que el cristianismo conservador, cuando las primeras expresiones carismáticas aparecieron en el 1909, el mundo evangélico adoptó al movimiento carismático, a la iglesia pentecostal, como una secta más, como una secta más. Hace poco estábamos viendo una historia de un hombre, Smith, su apellido es difícil de pronunciar, uno de los hombres que empezó con todo este movimiento de sanidad, también varias décadas después, y hombres que empezaron a promover el movimiento carismático, y la iglesia conservadora, aún en ese periodo, consideró que la iglesia carismática no era una iglesia genuina, no era una iglesia auténtica. Lo consideraban de la misma manera como consideraban a la iglesia mormona o las iglesias de los testigos de Jehová. Con el tiempo, las iglesias conservadoras han bajado sus estándares para diferenciarse del movimiento carismático y cada vez están más asociadas con ellos. Hace poco tiempo fui a una actividad de una denominación que no es de nuestras iglesias, una denominación que por muchas décadas, por cientos de años,
se caracterizó como una denominación que defendió las verdades objetivas de la palabra de Dios. Y para mi sorpresa, cuando llegué a este lugar, estaban teniendo comunión con iglesias carismáticas y dándole la oportunidad a seminarios carismáticos y pentecostales de poder invitar a jóvenes de iglesias de otra denominación, de denominaciones que por muchos años fueron caracterizadas por la fidelidad, a que se puedan enlistar en seminarios pentecostales para estudiar las doctrinas pentecostales en seminarios pentecostales, sin ningún tipo de conflicto. Hoy las personas, en vez de tener una actitud de desconfianza hacia las iglesias carismáticas, hay una actitud más inclusiva con las iglesias carismáticas. Y hoy es muy natural hablar de los hermanos carismáticos. Y entonces la actitud de la iglesia hacia este movimiento que en un principio fue catalogado por el mundo evangélico como un movimiento herético, hoy se ve como una denominación más, que no tiene nada que ver con la verdad. Yo les animo y les aliento a que lean este libro, Fuego Extraño, porque ahí trata este tema con mucha vehemencia y de una forma muy categórica, donde pienso que es muy importante hacer un frente en nuestro entorno. Quiero hacer esta salvedad también porque el entorno y el contexto en el que nosotros vivimos está muy afectado por este movimiento. Y este movimiento, además de que está promulgando algo que no tiene nada que ver con Jesucristo y con la persona del Espíritu Santo, nada que ver. Además de eso, están produciendo una gran confusión en todas las personas a las cuales alcanzan, convirtiéndose en una gran barrera para que la gente vea la verdad y la condición de su alma. Entonces el mundo evangélico, el mundo carismático está proporcionando y se ha convertido en una herramienta del enemigo para producir mucha confesión en cuanto a las características de una verdadera salvación. Bueno, ustedes muchos conocen mi historia, saben que una de las cosas que a mí me impidió llegar a la salvación de una manera, digamos, más temprana fue el grado de confusión que había en mi mente por venir de un trasfondo carismático. Entonces esto es algo que nosotros sabemos que está pasando en nuestro tiempo y es importante que podamos hacer una distinción con este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí Pedro cierro el paréntesis, volvemos al tema de la carta y vemos ahí claramente que Pedro está actuando con compasión. Y mira lo que ocurre, porque esto fue lo que ocurrió. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esto es una escena hermosa, porque lo que va a traer una señal como esto va a ser manifestaciones de salvación genuina. Y acá tenés otra de las características porque el movimiento carismático no representa lo que está pasando acá. La iglesia carismática no tiene como resultado conversiones genuinas, sino personas muy confundidas en cuanto a lo que Dios es, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Bueno, John MacArthur es muy claro en el libro en decir que lo que pasó en el tiempo bíblico con los fariseos es que ellos le atribuyeron a las obras del Espíritu Santo a Satanás. Todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo se lo atribuyeron a Satanás. Pero en nuestro tiempo la confusión carismática, la doctrina pentecostal va al revés. Lo que está haciendo es atribuirle la obra del enemigo y de Satanás al Espíritu Santo, produciendo una confusión en cuanto a la tercera persona de la Trinidad. Y eso es algo muy grave. Esto es algo muy grave, ¿no? Una confusión, una distorsión de la persona o de una de las personas de la Trinidad hace que una persona no pueda llegar genuinamente a la salvación. Entonces, claramente esto no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos y entendemos, ¿no? Ahora, es interesante porque la palabra que utiliza ahí, los cuales se convirtieron, es la palabra epístrefo. Esta palabra no es la misma palabra como la palabra metanoia, que tiene que ver con transformación, que también se habla de arrepentimiento. Acá utiliza la palabra epistrefo, que se traduce como se convirtieron, ¿no? Esa es una palabra interesante porque tiene que ver con torcer, tiene que ver con dar vuelta, tiene que ver por dar un giro totalmente opuesto. O sea, lo que esta palabra está comunicando es que las personas cuando vieron esta sanación de este hombre, ellos no fueron detrás de Pedro para poder ver más manifestaciones de sanidad. Ellos no fueron detrás de Pedro para ver más milagros.
fueron detrás de Pedro porque sus corazones, esclavos del pecado, empezaron a ser transformados. Ellos se convirtieron, ellos fueron transformados, ellos cambiaron de lado. O sea, la forma en la que ellos vivían, los patrones pecaminosos con los que vivían, fueron totalmente transformados. Y entonces lo que Pedro está viendo ahora frente a esta escena es que dos pequeñas aldeas, todas por completo, el 100%, Sarón y esta ciudad Lida, todos se enteraron de esta situación y la gente fue evidente en cómo cambió. Fue evidente en cómo giró. Ellos ya no están viviendo por los mismos patrones, para los mismos vicios, para los mismos valores mundanos. Ellos fueron cambiados por completo. Ahora, cuando nosotros entramos en las iglesias carismáticas, y te puedo hablar de las iglesias carismáticas porque lo viví de adentro, es el hecho de que una de las cosas que te cuesta encontrar en una iglesia carismática son personas que realmente hayan sido transformadas. Y cuando encontrás personas correctas porque tienen una moral alta, no porque tienen una vida de transformación, y porque su vida de transformación viene por un efecto del Evangelio, trayendo arrepentimiento y dolor por el pecado, sino por una vida de moralidad, viene por una vida que se apoya en la moral y en la justicia propia. Y entonces acá, esto no es lo que está pasando, estas personas realmente han cambiado, estas personas están viviendo la transformación del Evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos el ministerio de Pedro actuando acá, lo vemos siendo un ministerio sumamente compasivo, sumamente efectivo, y esta compasión y esta sensibilidad a la dirección del Señor hizo que redundara en verdaderas conversiones. Entonces, estamos viendo las características de un ministro efectivo, ¿no? Estamos viendo las características de un ministro fiel. Y entonces, la primera es que él es activo en el cuidado de los santos, la segunda es en que él es compasivo con los necesitados. En tercer lugar, mira, vamos a seguir avanzando en el texto. Y ahí tenemos una sección donde hermosa, entre el versículo 36 y el 43, y vamos a ver la guía del Señor, ¿no? En la vida de Pablo. Mira lo que en la vida de Pedro, perdón. Habitaba entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Acá la escena, se va a introducir una nueva escena y va a poner un nuevo personaje. Es esta mujer que se llama Dorcas, Tabita, ¿no? Esto es una escena sumamente interesante porque acá algo que el Señor está haciendo es traer consuelo a la iglesia. Es traer consuelo a la iglesia. Una de las cosas que marcó y caracterizó este tiempo de paz fue que el Señor empezó a traer consuelo. Y esto, perdón, hoy abrí muchos paréntesis, abro otro paréntesis. Es interesante ver que Dios trajo la persecución. ¿Se acuerdan cuando vimos la muerte de Esteban? Vimos que había una terminología muy intencional ahí, una terminología agrícola. ¿Se acuerdan que las palabras tenían que ver con sembrar, tenían que ver con dar fruto, tenían que ver con todo eso? Claramente cuando vimos la vida de Esteban, lo que vimos fue a Dios, al Señor, a Cristo, siendo intencional en traer la persecución para poner presión en los creyentes y que ellos salieran. Entonces, Dios trajo el dolor, Dios permitió el dolor en la vida de los creyentes, ¿no? Para afirmar la iglesia, para multiplicar la iglesia. Pero no siempre Dios trae dolor, ¿no? No siempre Dios trae la persecución, muchas veces Dios trae el consuelo. Y una de las cosas que está pasando acá es que el Señor trajo paz. El Señor le brindó paz a las iglesias de Jerusalén y a toda la tierra de Palestina. Pero no solamente trajo paz, también trajo consuelo. Estas escenas que nosotros estamos viendo con la curación de Eneas y la conversión, y la escena que vamos a ver ahora, es una escena sumamente hermosa. Porque muchas veces Dios entiende que para el bien de nuestras almas necesitamos pasar por el fuego de la prueba, necesitamos pasar por la prensa que aprieta, pero hay momentos donde Dios nos saca y nos consuela. Y eso es lo que va a hacer con la resurrección de Dorcas. Va a traer consuelo. Entonces va a empezar esta escena nueva diciendo lo siguiente, ¿no? Hay una mujer que se llama Tabita, ¿no? Que se llama Dorcas. Esta es una escena que también se desarrolla en un escenario totalmente distinto, que es la ciudad de Jope. Jope aparentemente quedaba solamente a 10 kilómetros de distancia de donde era la ciudad de Lida. Era una ciudad que estaba a 39 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Esta era una ciudad llamativa porque era una ciudad que para poder llegar a ella vos tenías que subir por una lomada y era cuesta arriba. Era una ciudad difícil de llegar. Una ciudad que existe hasta el día de hoy. Es una ciudad que está elevada, ¿no?
Y ahora está esta mujer que está en esta ciudad, y mira lo que ocurre, porque ahí están en Jope, y en Jope aparentemente también hay una iglesia, hay discípulos, y hay gente que está activa en el ministerio. Y esta mujer tiene ciertas características. Voy a pasar rápido porque ya se nos está acabando la hora, ¿no? Esta mujer abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Lo primero que Lucas va a hacer es ponerte a esta mujer por delante para que vos entiendas el carácter de esta mujer. Y al ponerte el carácter de esta mujer, te va a poner una imagen que no es muy habitual. Porque hasta este momento el libro de los Hechos ha tenido muchas personas o muchos personajes cuyos personajes son hombres. Los discípulos, Juan, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, siempre estás viendo hombres, ¿no? Pero de repente acá se te pone una mujer con muchos detalles. Es verdad que en el capítulo 1 se mencionaron las mujeres de los apóstoles aguardando la manifestación del Espíritu Santo, pero esta es la primera mención de una mujer. Y te va a mostrar las características de una mujer de la iglesia primitiva. Así que mujeres, ya le hablé a los hombres al principio en cuanto al llamado fiel, ahora le vamos a hablar a las mujeres en esta mañana. Y bueno, vamos a unas características interesantes. Creo que este tema yo ya lo traté, lo expliqué en un momento, en alguna reunión de mujeres, pero hay una serie de características que son muy importantes. Número 1, esta mujer estaba llena, abundaba. La palabra abundaba es la palabra pleró. Siempre que veo la palabra pleró, me imagino una copa llenada hasta el límite, ¿no? Pía sabe de qué se trata porque a veces para pelearlo un ratito me pide que le sirva el jugo y se lo sirvo hasta el límite. Así le cuesta, está hasta el límite, ya no le cabe una gota más, ¿sí? Esta mujer ya no le cabía una gota más. La idea de esta mujer es una mujer que estaba llena de buenas obras. O sea, la vida de esta mujer había sido desarrollada en una dinámica donde no había una gota más que le pudiera, no había una obra más que esta mujer pudiera hacer. Era una mujer que estaba activa, era como Pedro. ¿Viste que te dije que Pedro era un hombre inquieto? Bueno, Dorcas era una mujer inquieta, era una mujer activa, era una mujer que estaba todo el tiempo trabajando, produciendo, pero no porque ya quería llenarse los bolsillos de dinero, no porque ya quería vivir una vida de comodidad, no porque ya estaba detrás de sus deseos y sus apetitos que tenían que ver con lo terrenal. Esta mujer estaba llena de buenas obras, es lo que te dice ahí, ¿no? Y además de eso, ella era una mujer generosa. Ella era una mujer que daba. Entonces, esta era una mujer que trabajaba. Era una mujer que sus manos estaban produciendo algo. Ahora, fíjate, en ningún momento del texto Lucas te dice que esta mujer estaba vinculada familiarmente. Entonces, probablemente esta mujer era una mujer soltera. Era una mujer que no tenía familia, que estaba abocada por completo a los propósitos de Dios. En algún momento el Evangelio llegó a la vida de esta mujer y ella se convirtió en una discípula. Entonces, esa palabra discípula no hay que perder la vista. Esta es una mujer que sigue a otra persona. Es una persona que imita a otra persona. Es una persona que está siguiendo los patrones del cristianismo. Está llena de obras y ella tiene recursos y esos recursos que ella tiene los quiere tener para poder darlos todos. Es grande en buenas obras, ¿no? Entonces está esta mujer ahí actuando. Me acuerda mucho de la mujer de Proverbios 31, ¿no? Porque la mujer de Proverbios 31 es una mujer con estas características. Es una mujer que trabaja, que se esfuerza, que es generosa, que ella tiene que darle al pobre y al que padece necesidad. Es una mujer que es hábil con sus manos, ha desarrollado un oficio. Es una mujer que está involucrada en la vida de piedad, que ya está pensando en el reino y ya está promoviendo cosas importantes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos este tema de la mujer virtuosa? Una de las características de la mujer virtuosa es que su marido está en las puertas, hablando de las características de la mujer, no hablando del hombre, diciendo esta mujer está involucrada en cosas tan importantes que está promoviendo la vida de su esposo. Entonces vos cuando pensás en Dorcas tenés que pensar en una mujer de Proverbios 31. Es una mujer que está agotada, es una mujer que está cansada, es una mujer que está llena de obras, es una mujer que trabaja para juntar dinero y dar dinero, es una mujer que está llena de buenas obras. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Esto es algo muy extraño, eso es algo muy raro, porque la cultura judía no tenía nuestra cultura de esto de velar el cuerpo. Vieron que nosotros cuando alguien se muere, se vela el cuerpo, se lleva a un lugar especial que está preparado.
No sé por qué lo hacemos, la verdad que no tiene mucho sentido, pero ponemos el cuerpo y lo exhibimos para que todo el mundo vaya y no sé, quizás en un sentido de despedirse. Pero los judíos no hacían esto. Los judíos, cuando una persona moría, lo que hacían era rápidamente llenaban el cuerpo con muchas, nosotros le diríamos yuyos, plantas, y después vendaban todo ese cuerpo y lo ponían y lo enterraban rápidamente. Pero en el caso de Dorcas, por alguna razón, ellos hicieron esto que nosotros hacemos, que es extraño, que es velar a la persona, la pusieron en una sala. ¿Por qué razón la pusieron a Dorcas en una sala? Bueno, quiero decirte por qué razón la pusieron. Porque esta mujer representó algo muy importante para la vida de la iglesia en Jope. Y para la iglesia era difícil despedirse de ella. El proceso velatorio de esta mujer no iba a ser un proceso habitual. El proceso velatorio de esta mujer iba a ser un proceso lento. La iglesia quería despedirse de una manera lenta de esta mujer porque la amaban. Y esta mujer era amada por la iglesia por todas las obras que ella había hecho. Ella tenía una piedad evidente, ella tenía un testimonio de esfuerzo, ella tenía una vida sacrificial, ella tenía una vida digna de ser imitada. Y entonces cuando esta mujer se perdió, aunque la iglesia tenía claridad de dónde esta mujer iba a estar, el lugar de la eternidad donde estábamos, la iglesia estaba en un profundo dolor. Porque perder mujeres así representan un gran dolor para la iglesia. Cuando Sophia Müller murió, se habla de que la selva entera lloró. Hay mujeres que han tocado la historia del cristianismo de formas muy profundas, de formas muy significativas. Y Dorcas fue una de estas grandes mujeres. La iglesia tenía dolor. Déjenme abrir un paréntesis, mujeres. Cuando yo veo la historia de Dorcas, pienso qué lindo sería que cuando tengamos que velar tu cuerpo en la iglesia esté llorando por el profundo dolor de la separación que hay, porque tu vida consagrada al Señor ya no va a estar más presente entre nosotros. Qué hermoso es pensar en que una mujer pueda pensar y pueda aspirar en vivir una vida como la de Dorcas. No una vida donde te morís y la gente de la iglesia va y dice, sí, murió, qué triste, y se vuelve a su casa y no pasó absolutamente nada. Sino pensar en una iglesia que trata de imaginarse la iglesia sin esta mujer y le cuesta imaginarla. Porque una persona tan vital, tan importante, tan valiosa, que la iglesia siente un dolor profundo por la pérdida de esta mujer. Entonces la van a poner en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Bueno, acá surge una pregunta, que es la pregunta, ¿por qué razón lo llamaron a Pedro? ¿Sabían los discípulos de que quizás Pedro tenía el poder para resucitar a esta mujer? Claramente no. Lo que hay que entender es que para este momento no tenemos los detalles de qué tiempo pasó, cuánto tiempo pasó Pedro en Lida, cuánto tiempo pasó Pedro en Sarón, no sabemos cuánto tiempo pasó en estas ciudades, pero lo que sí sabemos era lo que Pedro estaba haciendo en estas regiones. Pedro estaba consolando el corazón de los discípulos, Pedro estaba firmando las iglesias que se habían fundado, y entonces la iglesia estaba en un dolor tan devastador que ellos necesitaban que este hombre viniera para traer consuelo a la vida de la iglesia. De alguna forma trajeran consuelo. Entonces lo mandan a llamar, y ahí esa palabra que utiliza Lucas es una palabra fuerte. Le van a rogar que vengan, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Esa es una imagen tremenda. Pedro está entrando acá a la iglesia de Jope, y entonces de repente ven a Pedro entrar, todos saben quién es Pedro, y saben que él está haciendo un trabajo para consolar la vida de la iglesia. La iglesia ha sido azotada por la persecución y la iglesia ha necesitado consuelo, y Pedro está trayendo este consuelo. Y entonces estas mujeres, que son las que están más afectadas por la muerte de Dorcas, vienen al encuentro con Pedro y traen sus vestidos. Esto es algo interesante. ¿Por qué trajeron los vestidos que Dorcas tejía cuando ella estaba con ellas? Bueno, esto era una tradición.
Cuando una persona significativa moría, la gente traía las cosas que le hacían recordar el carácter de esta persona. Y esto es lo que estaba pasando acá. Esta mujer importante había muerto, y esta mujer que había muerto, las personas que ella había servido durante tantos años trajeron sus propias ropas y traían la ropa como un testimonio de decir, mira, esto era Dorcas, esto era Tabita, en esto gastó su vida. Este fue el propósito de su vida, amarnos a nosotras, velar por nuestras necesidades, vivir en el contexto de la iglesia, construir una plataforma donde nosotros fuimos sumamente bendecidas y ahora estamos devastados porque no la vamos a tener entre nosotros. Te digo, es tan triste a veces cuando uno va por las iglesias e encuentra a mujeres del otro lado del espectro. Mujeres que están haciendo grandes daños en iglesias. Mujeres que no saben guardar su lengua. Mujeres que traen calumnia, que traen dolor, que condicionan a sus esposos. Lo veo en muchos lugares. Hace poco estuve hablando con un pastor que me contaba cómo un grupo de mujeres en su iglesia se había levantado para formar un programa paralelo a la reunión femenina de la iglesia que estaban organizando el liderazgo solamente por mostrar el desacuerdo que tenían con la iglesia. Te digo, cuando encontrás mujeres así, a veces es mejor que se mueran. A veces es mejor que mueran. Y te digo una cosa, cuando mueren, la iglesia no llora. La Biblia habla de estas mujeres, ¿no? Cuando habla ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5. Déjame leerte un poquito de la antítesis de estas mujeres. Mira lo que dice en el capítulo 5. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Acá tenés una antítesis de Dorcas. Acá, en vez de tener una mujer que está desarrollándose en el hogar, sirviendo en el contexto de la iglesia, trabajando esforzadamente, haciendo cosas, desarrollando un oficio para bendecir, viviendo una vida de generosidad, están estas mujeres que están libres de compromiso y están saltando de casa en casa, llevando palabras de palabra en palabra, hablando de lo que no conviene, en vez de amar sus hogares, en vez de estar sirviendo en sus casas, en vez de ellas no pueden quedarse en sus casas, ellas están saltando de lugar en lugar, ¿cierto? Ellos no se están desarrollando donde se tienen que desarrollar y entonces terminan haciendo lo que no es debido. Entonces a veces estas mujeres es mejor que no estén en la iglesia. Pero Dorcas no. Dorcas era una mujer que cuando murió, la iglesia la lloró. Así que mujer, si escuchás el ejemplo de Dorcas, viví de una manera tal que cuando mueras, la iglesia llore. La iglesia llore. Viví de una manera tal que cuando te mueras, la gente pueda traer y decir, mira, esto fue lo que ella hizo por mí. Que cuando te velen, cuando el cajón esté ahí, la gente no llegue con las manos vacías. Es decir, la verdad que no sé quién era, no sé qué hizo en la iglesia, no sé para qué venía, sino que traigan cosas concretas. Esto era lo que ella hacía, ¿no? O sea que hay un dolor profundo, hay un dolor grande, ¿no? Entonces mira lo que dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y esta es la cuarta característica, la tercera característica de un ministro fiel y eficaz. Un ministro fiel y eficaz es dependiente, ¿no? Él muestra la dependencia del poder del Señor. Entonces este hombre no tiene la facultad para poder traer consuelo a la iglesia.
no tiene la facultad. Él puede ser un instrumento que traiga el consuelo, pero en sí mismo él no puede brindar consuelo. Entonces él va a ir a la fuente del consuelo. ¿Y quién es la fuente del consuelo? El Señor mismo. Y entonces él ora de rodillas, ¿no? Él se pone de rodillas y ora. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, le levantó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y entonces acá Pedro muestra esta actitud, ¿cierto? Un ministro fiel es un hombre dependiente, es un hombre que no va a hacer las cosas en su propio poder. Él no habló de manera arrebatada, él sacó a las personas y dedicó un tiempo a la oración y él se puso de rodillas, reconociendo que el poder para traer consuelo, cualquier forma de consuelo, iba a venir de parte de Dios. Entonces acá tenemos la cuarta característica. Y la última característica de un ministro fiel es que él está disponible, porque fíjate cómo cierra toda esta escena. Y aconteciendo que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Cuál es la última característica de un ministro fiel? Está disponible para lo que es necesario. ¿Sabes una cosa? Pedro se dio cuenta de que si bien él estaba cumpliendo un ministerio itinerante y él se estaba moviendo por vastas regiones, lo que él necesitaba hacer era quedarse en Jope. Y él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto cuando lo fueron y lo llamaron y le rogaron que vinieran a Jope cuando estaba en Lida. Él estuvo disponible. Esta es una de las características de un ministro efectivo y fiel. Ahora, un ministro que es la antítesis de esto es una persona que es inaccesible, que es una persona que no se puede alcanzar, es una persona con la que no se puede compartir, es una persona que no está dispuesta a ministrar, ¿no? Y entonces acá vemos a todas estas características operando en Pedro y preparando su corazón para una escena que va a venir en el capítulo 10. Tenemos que terminar acá, perdón, corrimos al final de la predicación. Pero hay varias cosas para reflexionar, hay varias cosas para meditar. Para los hombres en cuanto al llamado a la obra del ministerio, para las mujeres en cuanto a su rol en la vida de la iglesia, en cuanto a todos, las marcas de un ministro fiel. Oramos y terminamos, ¿sí? I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by his appearing and his kingdom, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction. Preach.